un profesor y clases de historia. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre el Renacimiento. Como ven ahí les elegí una obra de arte que es muy buena. Tiene que ver mucho con lo que representa el Renacimiento, sobre todo los temas que se van a utilizar para pintar. Seguidamente los colores, la forma en que se pinta, el papel que desempeña la mujer y por sobre todas las cosas, cuál es el estilo de arte, por lo menos en la pintura, que va a representar el Renacimiento. Por eso elegí El nacimiento de Venus de Botticelli, más allá de que es una de las pinturas que más me gusta, tiene mucha representación lo que es el Renacimiento, y más allá de que siempre se representa el Renacimiento o se habla del Renacimiento con una obra de Leonardo da Vinci, también es bueno mencionar que existieron otros representantes, además de el gran Leonardo da Vinci, que con su figura de genio y su figura de gran pintor, que no solamente radica ahí, porque al mismo tiempo fue inventor, fue investigador, se dedicó también a estudiar el cuerpo humano, se transformó en lo que podríamos decir era una persona que buscaba completamente el conocimiento, y Leonardo da Vinci es lo que representa en su máxima expresión lo que era ese hombre renacentista que rompía con ese viejo hombre medieval centrado en las supersticiones, en el poder de la iglesia o en el poder de la fe, y acá nos centramos en el poder de la invención, del conocimiento, de la razón, de la experimentación, de la investigación. Pero bueno, más allá de eso, quería abrir el tema de hoy con esta pintura, con esta hermosa pintura de Sandro Botticelli, que se llama El nacimiento de Venus. Para hablar de los representantes podemos mencionar, esperen que ahí se puede ver mejor, vamos a tener, por ejemplo, a Rafael, se lo voy a nombrar en el orden que está en la imagen para que se puedan guiar. El primero que vamos a tener es básicamente a Rafael Sanzio, después vamos a tener a Sandro Botticelli, que era justamente el autor del Nacimiento de Venus, la pintura anterior. Lo vamos a tener también a Miguel Ángel Buonarroti, o también conocido como Miguel Ángel. Lo vamos a tener a Caravaggio, que también tiene una hermosa pintura sobre la cabeza de Medusa. Lo vamos a tener al gran Leonardo da Vinci, lo vamos a tener a Tiziano, lo vamos a tener a una de las mujeres. Hubo también pintoras renacentistas mujeres, como es en el caso de Sofonisba Anguissola, que si bien eso también es otro error que tiene la historia o se centra mucho en personajes masculinos como pintores del Renacimiento, también podemos mencionar a esta pintora que ha desarrollado también un papel muy importante en el desarrollo del arte renacentista. Quizás no es tan mencionada o no tiene la fama de otros pintores, sin embargo también es importante su aporte al Renacimiento. Y por último lo vamos a tener a Donatello. Bueno, básicamente el trabajo empezaba de la siguiente manera con las definiciones. Usted tenía que elegir una definición en especial para poder establecer qué era el Renacimiento. La primera definición que teníamos era de Giorgio Vasari, que justamente es un contemporáneo, podríamos decir que él vio y vivió el Renacimiento de primera mano, con los primeros ojos, lo que se puede llamar, y como se llama correctamente, una fuente primaria, una fuente de primera instancia, porque él es el que vio, lo vivió, lo experimentó. ¿Qué es lo que va a decir este historiador, arquitecto y artista? Que el Renacimiento, o en la palabra italiana rinascita, utilizada para describir la ruptura con el arte medieval o con la tradición artística medieval, cosa que es cierto, está en lo cierto. Vasari hay una ruptura importante y al mismo tiempo fácil de visualizar en esa ruptura con el arte medieval, a la que calificaba como un estilo bárbaro, como un estilo, podemos decir, un estilo bastante atrasado, que es lo que se llama hoy, o lo que se conoce con el estilo de lo que, porque supuestamente, mejor dicho, en el arte o en la historia del arte tenemos varios estilos. Uno de los estilos que vamos a tener primero es el gótico, al cual Vasari calificaba como de bárbaro o de atrasado. Luego viene el renacentista, después del renacentista viene el barroco, el manierismo, bueno, distintos tipos de estilo artístico que no solamente califican cambios en la forma de la representación o en la forma de pintar o de representar al hombre, sino también de grandes cambios intelectuales y al mismo tiempo ideológicos. Pero volviendo al Renacimiento, coincidimos con Vasari de que hay una ruptura, un quiebre entre la tradición medieval, digamos, este estilo
gótico con la aparición del Renacimiento, que es evidente. Si vemos ese autorretrato que estamos ahí en primera en la imagen, nos damos cuenta de que es un retrato renacentista por los colores, la forma en que está pintado y por sobre todas las cosas el retrato. La forma del retrato es una pintura que caracteriza el Renacimiento. Pero volviendo ahí, comete un error Vasari en pensar que el Renacimiento, más allá de que él utiliza la idea de Rinascita para explicar esa imagen del soñador, de la vuelta de un pasado de púrpura y de oro, de grandeza y de la etapa medieval, pero mejor dicho, de la etapa antigua rompiendo con la medieval, no hay una vuelta o un renacimiento como lo piensa Vasari de esa cultura o de ese pasado de púrpura y oro, sino que es otro proceso. También habíamos analizado a Jacob Boukchar, que es historiador del siglo XIX, que para él el Renacimiento, ya no estamos hablando de una fuente primaria, sino que esto es una fuente secundaria, porque analiza al Renacimiento, básicamente en este libro que está ahí en la imagen, se llama La cultura del Renacimiento en Italia, en donde él considera que el Renacimiento es sinónimo de la modernidad, es decir, que la modernidad hace su aparición en la historia, obviamente generando una ruptura, un rechazo de la etapa medieval o una transformación de la etapa medieval reemplazándola por la modernidad, basada básicamente en el individualismo. Para buscar, considera y piensa que la aparición de los retratos o de los autorretratos es una manera de marcar el individualismo, es decir, de marcar un yo frente a la comunidad o a lo colectivo, el individuo frente a lo colectivo. Esto que plantea Boukchar es equivocado porque si bien hay ciertas transformaciones, o mejor dicho, ciertos elementos que marcan una transformación hacia la aparición de la modernidad y del individualismo, no podemos centrarlo en el siglo XV y siglo XVI, la aparición del individualismo ya marcado y caracterizado como entendemos hoy el individualismo, sino que es un proceso de larga duración que podemos situar algunos elementos de origen en el Renacimiento, pero el Renacimiento no es sinónimo del individualismo. Luego trabajamos con lo que sostenía Felipe Piña, en donde Piña utiliza una referencia o una definición básicamente de que el Renacimiento significó el renacer de una actitud interrogativa y curiosa que confiaba en las capacidades del hombre, una actitud que era común en la edad histórica antigua en la civilización romana. Desde este punto de vista podemos decir que Piña tiene algo cierto o algo que podemos analizar como un elemento importante para definir al Renacimiento. Si bien es cierto que no sé si renace, creo que la palabra renacer, como lo vamos a ver más adelante cuando analicemos a Burke o a Burke, es complicado de utilizarla porque no podemos decir que renació. Lo que sí es que surge una actitud interrogativa y curiosa hacia los modelos de representación artística, hacia los modelos de pensamiento, hacia los modelos filosóficos de la antigüedad grecorromana. Entonces decir de que hay un renacer de la cultura o un renacer de una actitud interrogativa es un poco equivocado. Esa actitud interrogativa ha estado siempre presente, no solamente en el hombre, sino que la canalizaba de diferentes maneras. Una manera interrogativa o esta actitud interrogativa y curiosa en la etapa medieval se canalizaba a partir de las enseñanzas de la Iglesia o en su defecto en las enseñanzas de las Escrituras. Básicamente por lo que veníamos trabajando ya en feudalismo y en otros elementos más que caracterizan la Edad Media, la Iglesia Católica podríamos decir que es la Iglesia desde el punto de vista de una institución total que controla todo el conocimiento y toda la cultura. Por eso mismo, esta actitud interrogativa y curiosa que para Piña renace, no podemos decir que hay un renacer de esa actitud. Lo que sí podríamos decir que hay un traslado de esa actitud interrogativa y curiosa, ya no centrándose en las cuestiones religiosas o en las cuestiones del cristianismo o en las escrituras, sino hacia nuevos modelos o hacia otras formas de entender o de responder esa curiosidad, investigando y volviendo a la búsqueda de los modelos grecorromanos, básicamente a los modelos artísticos, intelectuales, ideológicos, filosóficos de la etapa griego y romana. Después hablamos sobre también Peter Burke o Peter Burke, que es un historiador inglés, en donde creo que es el que mejor define a lo que pasa con el Renacimiento, de una manera de entender al Renacimiento diferente a los otros autores que veníamos trabajando o los que mencioné recién. Dice, la idea del Renacimiento es un mito,
No existió jamás el renacer de la cultura greco-romana. Esto es muy importante. Acá marca un quiebre con lo que estamos hablando, con Vasari, con Bujar y al mismo tiempo con Piña. ¿Por qué? Porque lo que marca Burke es que estos renacentistas o estos artistas o estos pensadores, si bien en ese intento de imitación o en todo caso en ese intento de recrear o hacer renacer la cultura grecorromana, es imposible reconstruir o al mismo tiempo hacer renacer una cultura que ya ha pasado muchísimos años, muchísimos siglos pasados. Es prácticamente imposible volver a reconstruirlo de la misma forma, con las mismas cualidades o con las mismas ideas. Obviamente lo que hay es un proceso, podríamos decir, más allá de un proceso de imitación, un proceso de aculturación, es decir, tomamos los modelos grecos romanos de arte, de pensamiento y de la filosofía y los vamos a aplicar al contexto en el que estamos viviendo. Básicamente, para tomar un ejemplo burdo para que se entienda, si se nos rompe una vasija o un vaso, vamos a tratar de reconstruirlo. ¿Va a quedar igual? No, no va a quedar igual que aquel vaso original que no se rompió. Bueno, básicamente, salvando las distancias, es un ejemplo gráfico de lo que pasa. Hay un proceso de reconstrucción, hay un intento de imitación, hay un intento de querer volver a crear el arte, la filosofía, como la entendían los griegos y los romanos, pero no lo hacen de manera tal cual como lo veían los griegos y los romanos, porque básicamente esa sociedad, esa cultura se ha roto. Lo que sí genera este modelo de imitación o ese intento de imitación es que crean o terminan creando un nuevo tipo de arte, un nuevo tipo de hombre, una nueva ideología, y básicamente lo que se termina creando es toda una nueva cultura desde el punto del arte, también desde el humanismo, que para Peter Burke este arte se va a llamar el tardío medieval. Fíjense que el autor no habla de el arte greco-romano antiguo, no, habla de un nuevo arte aplicado a los contextos, aplicado al proceso, al contexto y a los procesos históricos, sociales, económicos e ideológicos que se viven en el momento, para crear un estilo de arte nuevo que tiene mucho de lo greco-romano, pero que tiene aún más de esa etapa tardío medieval que están viviendo estos hombres, estos renacentistas y sobre todo esta sociedad medieval que ha dejado de ser medieval y va camino hacia una nueva sociedad moderna con algunas transformaciones. Una de esas transformaciones que vimos hace poco fue el humanismo, esta es el Renacimiento, la otra gran parte de esa transformación. Bueno, básicamente, ahí espero que no enfoco, Burke analiza en el Renacimiento, en este libro, el Renacimiento, esta idea de mito, esta idea de que pensar al Renacimiento como el renacer de la cultura greco-romana es un error, y es más un mito que crean los renacentistas para generar aún más vinculaciones con esa etapa medieval o con ese proceso medieval. Se nos habla de un Renacimiento considerándolo como un periodo de la historia, es decir, sino como un movimiento. Esto es importantísimo, no es un periodo, es un movimiento intelectual, artístico, cultural que trata de revivir o trata de imitar la antigüedad. Produjo un montón de cambios o ciertos cambios notables en el conjunto de la cultura occidental, desde la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura y hasta la enseñanza. Y hasta podríamos decir también hasta la propia interpretación de cómo debían ser los hombres. Bueno, básicamente esa es la primera pregunta que vamos a tener cuando el trabajo les hace elegir o les hace seleccionar cuál va a ser la frase o en todo caso cuál va a ser la principal definición que ustedes elegirían. Obviamente yo le di varias definiciones en una especie de trampa para que ustedes puedan elegir la que mejor se adaptaba a los procesos y a los contextos que va a tener este Renacimiento y las transformaciones que va a tener el Renacimiento. Obviamente, si ustedes eligieron otras como la de Vasari, la de Piña o la de Bujar, obviamente esa definición está equivocada. También es una manera, y lo elegí, es una manera para ver cómo los procesos históricos, desde diferentes autores, de diferentes etapas y de diferentes contextos, e incluso de diferentes corrientes historiográficas, analizan los procesos y van generando diferentes conocimientos a la hora que se va avanzando en un conjunto de interpretaciones de ese pasado mediante nuevas herramientas analíticas o mediante nuevas herramientas históricas para comprender el porqué, el para qué y qué transformaciones y rupturas produce el Renacimiento.
Así que básicamente en la primera pregunta que tenían, seleccionar una frase y explicar por qué, la frase correcta es básicamente la de Peter Burke, en la cual se analiza que la idea del Renacimiento como el renacer de la cultura grecorromana es un mito, es una construcción ficción, es de ficción, no es lo que pasa en la antigüedad, es decir, no es lo que pasa en realidad, sino lo que se produce es una imitación de los modelos grecorromanos. Si uno analiza etimológicamente la palabra, se va a encontrar que es una palabra compuesta. Primero surge del prefijo latino re, que significa reiteración. Fíjense, ya empieza la palabra a indicar que hay una reiteración, que es un intento de copia, de imitación. Repito, ese prefijo latino re es lo que nos tiene que marcar de lo que es el Renacimiento. Básicamente es lo más importante que podemos decir. Entonces es una reiteración. Si bien es cierto que nasci o nascita, que también es latín, significa nacer, en una posible traducción directa es el renacer, pero es básicamente la reiteración y la búsqueda del nacimiento de aquellos viejos modelos que no se encontraban en esta sociedad medieval que ha dejado de ser feudal hace muchos siglos. Por lo tanto, el Renacimiento significa volver a nacer para algunos, pero lo que estamos viendo que la palabra Renacimiento lo que significa es el renacer de la reiteración, el nacer de la imitación, que no es otra cosa que una búsqueda de modelos artísticos, culturales e intelectuales que le permitan a estos hombres que se encuentran descontentos o que encuentran en esta sociedad medieval o se encuentran en todo caso limitados o con obstáculos para el desarrollo de estas nuevas ideas, como el desarrollo de la razón, de la experimentación y la búsqueda de un nuevo arte que represente estos nuevos intereses, que estén más afines a sus ideas, a su interpretación de la realidad y por sobre todas las cosas que estén más afines a los nuevos valores y a las nuevas inquietudes que ha generado el humanismo, que va a surgir unos años antes al Renacimiento. Si bien es cierto, entre humanismo y Renacimiento se va a provocar una fusión en la cual se habla del Renacimiento humanista o se va a hablar de los humanistas haciendo referencia a los renacentistas o viceversa, se va a dar una simbología, una simbiosis entre ambos. El Renacimiento, cuando se une al humanismo, se transforma, ya deja de ser un movimiento artístico y se transforma ya en un movimiento intelectual mucho más profundo, que es cuando se empieza a expandir por toda Europa. Pero bueno, básicamente este renacimiento, esta reiteración, esta búsqueda de volver a hacer nacer los viejos modelos grecorromanos, retoma o busca el afán de recuperar la grandeza cultural de aquel pasado grecorromano para tratar de desarrollarla digamos, en esta etapa medieval. Obviamente no en toda Europa, sino en las principales ciudades que han desarrollado mediante una expansión marítima, que la podemos situar a partir del siglo XIII, XIV y obviamente en el XV, de una expansión marítima comercial, de intercambios con Asia básicamente, en el cual las ciudades italianas o estas repúblicas italianas, estas repúblicas aristocráticas italianas, llevan una ventaja por el resto de Europa. Estas ciudades o estas repúblicas aristocráticas italianas no son más que aquellas que Florencia, que va a ser la cuna del Renacimiento, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán. Si bien es cierto, en donde va a surgir el Renacimiento va a ser en Florencia, y podríamos decir que cuando llega a Roma es en un proceso ya un poco más posterior, es decir, que en Florencia lo vamos a encontrar en un periodo que se llama el 480, que es el origen del Renacimiento, y cuando llega a Roma ya vamos a estar en otro periodo, que es el periodo del Cinquecento, en donde se expande. Si bien va a desarrollar, en el lugar donde más va a desarrollar obras que han quedado en la retina o que quedan en la cultura de nuestra humanidad, van a ser obviamente en Florencia, en Roma, y obviamente en algunas regiones, también en Milán ha tenido un importante desarrollo. Pero igualmente los dos grandes focos de producción de obras artísticas van a ser Florencia, básicamente por la presencia de algunos mecenas, y Roma, básicamente por el Vaticano, que se va a transformar en el Cinquecento en el principal mecena de los artistas renacentistas. Estos fueron estos escenarios cruciales, vuelvo a repetirlo, Florencia, Génova, Venecia, Nápoles, Milán y Roma, los escenarios cruciales para el desarrollo del Renacimiento. Igualmente, vuelvo a repetir,
no lo veamos como un periodo, sino como dice Burke, en un movimiento de renovación, de reiteración, de esa búsqueda de responder a ciertos descontentos, a ciertos interrogantes y a ciertas curiosidades que estos hombres y mujeres no pueden responder mediante la cultura tradicional. Por eso es un movimiento de renovación artística, pero también un movimiento de renovación intelectual. ¿Dónde va a surgir básicamente o dónde va a tener su principal desarrollo esta transformación de renovación intelectual y artística? Bueno, en la pintura, en la escultura y en la arquitectura. Más adelante, ya casi al final del video, vamos a ver cuáles son esas transformaciones y algunas de las obras que nos van a permitir entablar o hacer un paralelismo con, es decir, o darle un fondo y una profundidad material a estos cambios que hablándolos pasan a ser un poco abstractos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el video. Vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. Cuando se une al humanismo, ya casi finalizando el 480, se transforma en un movimiento intelectual de tipo total, busca transformar todas las estructuras, no solamente artísticas, sino también ideológicas, una estructura de valores, una estructura cultural que genera la gran ruptura y la pérdida de esa sociedad medieval, y ya nos podríamos adentrar a la formación de una sociedad moderna que va a llevar un par de siglos más hasta consolidarse. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando entre el siglo XV y siglo XVI, que como habíamos marcado en nuestros trabajos y en otros videos y en otros textos, esta modernidad es un proceso que se da de larga duración, que va a llevar varios siglos, y en ese proceso de larga duración va a haber una transición. Y en toda transición hay elementos viejos que no terminan de desaparecer y elementos nuevos que no terminan por fortalecerse o consolidarse. A partir del humanismo del renacimiento y luego con la reforma, que es lo que vamos a ver la próxima semana, va a empezar a esta modernidad a tener ciertas estructuras y cierta velocidad hasta su consolidación un par de siglos más adelante. Este renacimiento genera un tipo de arte nuevo. En eso coinciden todos los autores que estábamos, o todos los pensadores que hicieron una definición sobre el Renacimiento. Es cierto, todo coincide en de que es un arte nuevo. Para algunos es el renacer de la cultura grecorromana y como dijimos que es equivocado, sino que es completamente un arte nuevo que reúne en sí misma los modelos grecorromanos, los temas grecorromanos como la mitología o la interpretación de la naturaleza, pero por sobre todas las cosas también tiene muchos elementos y muchas temáticas y muchas respuestas del momento en donde surge. No podemos hablar de que el Renacimiento no posee las temáticas, las cuestiones, los interrogantes o las preguntas de estas personas del siglo XV, porque es como se hace con la historia. La historia siempre se piensa que es el pasado. No, la historia tiene como especialidad el estudio del tiempo pasado, pero todas las investigaciones, todas las preguntas y todo el proceso para poder analizar un tema se hace desde el presente. Por eso se puede decir que la historia es presente, porque el interrogante o la investigación surge desde el presente, pero necesita remitirse al pasado para poder comprender el porqué de los procesos. En este caso, los interrogantes que van a tener los renacentistas son prácticamente del contexto en ese momento, es decir, del siglo XV, siglo XVI, las inquietudes, las búsquedas de respuesta, la necesidad de encontrar nuevas formas de entender el mundo y de interpretar ese mundo son propias del siglo XV, pero retroceden a la antigüedad o a la etapa grecorromana para poder así encontrar los mecanismos, las herramientas o los modelos necesarios para poder, en todo caso, realizar estas obras y esta especie de catarsis o esta especie de encontrar las respuestas que necesitan para poder así encontrar una nueva forma de entender la sociedad. El Renacimiento y el humanismo determinan una concepción nueva del hombre. Si bien dijimos que el humanismo tiene como un elemento importante el antropocentrismo, el Renacimiento lo termina por afirmar. Esta interpretación del mundo sigue siendo el hombre como centro del universo y sigue siendo el hombre la medida de todas las cosas. Y el mundo ya no se empieza a ver desde un mundo un poco más humanizado, un poco más centrado a las necesidades y a los valores humanos y básicamente a interpretarlo y al mismo tiempo a representarlo con colores un poco más claros,
un poco más, más vinculado a la etapa naturalista, es decir, volver a la naturaleza, que es uno de los puntos que plantea también el Renacimiento y obviamente el humanismo. Se aplica básicamente, tanto Renacimiento y humanismo, se aplica como una vuelta a los valores greco-latinos o a la etapa greco-romana. En esto podríamos decir que sí, si bien es cierto, hay ciertos valores de la etapa greco-romana que se vuelven a retomar o que vuelven a ser recogidos por estos renacentistas y humanistas. No lo podemos entender como que es igual, es decir, la interpretación de la fama o la interpretación de la ética o del valor que podrían tener los grecos romanos no es la misma a lo que tienen los renacentistas en el siglo XV. Por ejemplo, por decir un ejemplo, la idea de la fama o del valor para ciertos romanos es la batalla, la guerra o transformarse en un héroe militar, en un héroe belicoso importante. Acá estamos hablando que la fama y el valor va a pasar por la posibilidad de ser reconocido por muchos mecenas y por la sociedad, y básicamente ese valor en la interpretación de ser fiel a sus propias ideas. Es decir, se toma elementos como la fortuna, el valor de la etapa grecorromana, pero se le da una significación diferente por el contexto en el cual se vive. Básicamente se plantea una nueva forma de ver el mundo y del ver el ser humano desde las artes, la política, las ciencias y sobre todo desde la filosofía. Fíjense que uno de los grandes humanistas o uno de los grandes productos que va a surgir del humanismo y del Renacimiento también va a ser la teoría política con la aparición de Maquiavelo, que entiende a la política y al Estado como una aplicación constante del poder. Y las personas pueden tener poder y pueden aplicar el poder, es decir, pueden ejercer el poder terrenal en la tierra. Cosa que en la etapa feudal o en cierta etapa medieval, el poder, tanto podríamos decir terrenal o el poder supraterrenal, está atado a la voluntad de Dios. Acá no, acá directamente uno puede llegar al poder, lo que dice Maquiavelo, que son consejos para el buen príncipe o consejos para poder gobernar y perpetuarse en el poder, es a partir de los valores, las necesidades y las inquietudes que tiene el hombre, que es básicamente lo que genera el humanismo y es básicamente lo que el Renacimiento lo va a trasladar al arte o a las artes, básicamente. La vuelta a la antigüedad o en todo caso la imitación a los modelos antiguos, como por ejemplo en la arquitectura, en donde se empieza a desarrollar ciertos patrones, ciertos modelos clásicos, es decir, ese orden clásico de la construcción de las bóvedas, por ejemplo, por decirle algún ejemplo, tienen elementos simbólicos de la etapa greco-latina, pero no es la misma interpretación y al mismo tiempo no es el mismo carácter o el mismo peso que se le daban los griegos y los romanos, que se le empiezan a dar a estos renacentistas. Se establece, como les decía, esta vuelta a la naturaleza, esta nueva relación entre el hombre y la naturaleza, ya no tanto desde el punto de vista de lo ideal o desde el punto de vista desde la fe, sino a partir de una mirada un poco más realista, más basada en la razón, más basada en la experimentación. Es más, los renacentistas, los pintores, utilizan este conocimiento de la naturaleza, por ejemplo de los vegetales, para poder establecer así los colores necesarios para poder interpretar la naturaleza o en todo caso interpretar un retrato. Es decir, que empieza a generarse el proceso de racionalización, no solo de la sociedad, sino también de la naturaleza. La matemática, por ejemplo, se convierte en un elemento principal y que ayuda a los artistas a poder representar de manera real el cuerpo humano, de manera real podríamos decir las dimensiones del cuerpo, ese número áurico en el cual Leonardo da Vinci estaba muy interesado y muy preocupado, lo utiliza para poder hacer una representación exacta de lo que es el cuerpo humano. Los estilos de artes antiguos, como por ejemplo en el gótico, la representación de los cuerpos, la representación de los brazos o de las extremidades, son bastante idealizadas y no son reales a la hora de entenderlos como lo están haciendo los renacentistas. Si bien obviamente de que hay un toque de belleza y hay un toque característico del arte renacentista, lo que se busca es la representación del cuerpo humano tal cual es ese cuerpo humano. Por eso
Da Vinci, cuando va a ser excomulgado posteriormente, necesita y estaba muy preocupado y al mismo tiempo muy centrado en investigaciones mediante autopsias para entender cómo funcionaban los cuerpos, para entender cómo eran los músculos, para entender las dimensiones del hueso. Bueno, exacto. Lo que se busca es poder acceder a la verdad de la naturaleza. Ese es un concepto importante del Renacimiento. Acceder a la verdad de la naturaleza, representar a la naturaleza de manera lo más real posible y lo más verdaderamente posible. El hombre se convierte en la medida de todas las cosas, es decir, se preocupa y se transforma en no solamente en una medida artística, sino también en una medida de producción de arte y al mismo tiempo de investigación de ese arte. Es decir, empieza a tener una formación científica. ¿Qué quiere decir? ¿Que los renacentistas eran científicos? No básicamente entendidos como se puede entender hoy, pero sí empiezan a tener una formación científica. Es decir, hay un problema, se realiza una hipótesis y luego se hace una experimentación de esa hipótesis. Como les dije recién, en el caso de Leonardo da Vinci, que es el hombre renacentista por sobre todas las cosas, es pintor, es inventor, estudia biología, crea armas de guerra, crea trajes para estar en el fondo de los lagos, bueno, etc. Es decir, es la búsqueda del conocimiento y al mismo tiempo es todo. Además de pintor, también es inventor, es escritor, bueno, etc. Es todo. Ese hombre renacentista tiene que ser todo, tiene que encontrar el conocimiento. El conocimiento es muy amplio para poder centralizarse o especializarse en una sola cosa. Tiene que conocer de todo. Es decir, ese afán por conocer, por desarrollar conocimiento, también parte de esa cuestión científica. Pero volviendo, si yo quiero representar al ser humano tal cual es, representar los músculos, las facciones, las proporciones de su cuerpo, necesito investigarlo y al mismo tiempo necesito hacer una experimentación, es decir, algo real para saber cuánto miden los brazos, cuánto miden los dedos, cómo son las dimensiones de la nariz, bueno, etc. Es decir, las proporciones pasan a ser un elemento importante también en este renacimiento.